Está sonrojadito. Ay, qué bonito. Qué bonito quedó. Hola, bienvenidos a Nivel Delicia. Yo soy Elena y hoy vamos a decorar unas galletas para vender con este personaje que está súper de moda, que se usa en todos los memes y se llama Flork. Esto lo aprendí gracias a sus mensajes porque me estaban pidiendo que hiciera los pastelitos con el personaje, pero me decían, haz el personaje del dibujito que está de moda, el que se usa en los memes. Yo sí lo ubicaba, pero no sabía cómo se llamaba. Y bueno, el punto es que ya hicimos los mini pastelitos. Si no has visto ese video, también te lo voy a poner aquí en las tarjetas. Siempre, si es la primera vez que ves mis videos, siempre te voy guiando con las tarjetas, tanto aquí como en la descripción, para que nadie se pierda. Pero también puedes explorar en el canal por si hay alguna receta que te guste, que te llame la atención. O más fácil, si quieres, puedes buscar directamente en YouTube el nombre de la receta más el nombre de mi canal. Por ejemplo, pastel de Red Velvet, Nivel Delicia, o receta de galletas de mantequilla, Nivel Delicia. Y así la vas a encontrar súper fácil. Por ejemplo, este es un video solo de decoración, así que la receta de las galletas y del Royal Icing que estoy usando te las voy a dejar aquí en esta tarjeta y también abajo te dejo el link con el video que vamos a necesitar. La consistencia del icing que voy a usar es una consistencia base, te sirve tanto para delinear como para rellenar. Y voy a separar, bueno, lo dividí en tres partes. Una parte la voy a pintar con colorante en gel negro y otra parte colorante rojo. La blanca, si quieres, puedes aplicarle un poquito de colorante blanco. Y yo te recomiendo que uses colorantes en pasta o en gel porque no modifican mucho la consistencia del glaseado. Ya tengo el icing pintado con los colores que necesito y ahora lo voy a poner en una manga pastelera y empezamos con el primer diseño. Para delinear, levantas un poquito tu manga pastelera, o sea, no lo hagas tan pegado a la galleta y de esta forma el icing se va a ir acomodando por toda la orilla. Y para rellenar yo nada más voy cubriendo así muy pegadito. A mí esta consistencia me funciona bien tanto para delinear como para rellenar. Ahorita vas a ver que el icing se acomoda y queda más lisito. Lo que hago es que con un palito voy rellenando justo en donde no se integró bien, para que se termine de integrar bien y para que se vea más tersa la galleta. O también con mucho cuidado la puedes levantar y hacer así pequeños golpecitos sobre tu mano y de esta forma se va a acomodar el icing. De cualquier forma, si tú notas que esta consistencia no queda tan fluida, lo que puedes hacer es usar esta consistencia para el delineado y separar un poquito del color blanco o del que vayas a usar de base y agregar gotitas de agua hasta que tome una consistencia más fluida. Pero hazlo con mucho cuidado, o sea, son golpecitos así muy suaves para que se acomode el icing, pero si lo haces muy fuerte se puede romper la galleta. Igual, si no te quieres arriesgar, simplemente agregas unas gotitas de agua. Algo muy importante es que las galletas ya deben estar frías, o sea, no las vayas a empezar a decorar recién salidas del horno porque se puede arruinar toda tu decoración. Y cuando has terminado de rellenar ya todas tus galletas, ahora tienes que dejarlas que se sequen completamente, o sea, tienen que secar perfectamente. El icing se empieza a secar, bueno, por la capa exterior, o sea, empieza de afuera hacia adentro, lo que quiere decir que probablemente tú ya las puedes ver que ya están secas, pero si empiezas a decorar cuando apenas han pasado un par de horas, lo que puede pasar es que al hacer tu decoración se quiebre, se hunda y no queremos eso. Entonces déjala secando mínimo toda una noche y yo te veo hasta el día de mañana. Aquí ya pasaron 24 horas, ya tengo aquí todo listo, ya tengo mi galleta. Yo trato de acomodar todo igual y casi siempre me he visto igual, pero dime si notas algún cambio atrás. Ahorita sí me cambié diferente. Estoy usando la boquilla número 3 para hacer el delineado en color negro, pero si no tienes de estas boquillas, quiero que sepas que también lo puedes poner así en una bolsita de celofán de estas que tienen la forma como una manga pastelera y nada más le cortas un poco de la punta. Aunque te recomiendo que te compres unas boquillas, esas son básicas para decorar galletas. Lo que me gusta de estas galletas es que no tienes que ser un experto decorando y vas a levantar así un poquito para ir haciendo la forma del muñeco. Para hacer las líneas más finas, si puedes, mejor usa una duya del número 2.
Y aquí, antes de que seque, le voy a poner este caramelo. Igual si no te salen las cosas tan perfectas, por ejemplo aquí las manos no me quedaron perfectas, lo cubrí con un caramelito. Y para terminar este diseño solo le estoy poniendo unos corazones rojos de diferentes tamaños. Ahora voy a hacer un letrero, así que empiezo haciendo líneas rectas y también voy escribiendo las iniciales de I love you. Relleno el corazón con rojo y a esta glasa le puse un pelín más de agua, por eso se ve más fluida y también es más fácil rellenar. Y así voy haciendo las piernas y después delineo a Flork. Dime si tú lo conoces por Flork o por Deformitos. A este le pongo unos ojos de corazón y más corazones por fuera. Y antes de enseñarte cómo quedó y el siguiente diseño, voy a dar las gracias a los miembros que patrocinan mi canal. Por aquí les pongo sus nombres y también gracias a todas las personas que comparten mi contenido. Para esta galleta voy a escribir una frase súper romántica que me salió del corazón, más bien me salió del estómago. La idea con estos dibujos es poner frases graciosas o bromas para la persona a la que le darás el pastelito o en este caso la galleta. Y para hacerle unas mejillas se me olvidó pintar glasa en color rosado, entonces voy a poner aquí un puntito de este color rojo. Le puse unas 2 gotitas de agua y la voy a disolver. Y con esto, así con un pincel muy finito, le voy a hacer las mejillas porque está sonrojadito. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito quedó! Este es un Flork muy detallista y voy a tratar de hacerle aquí un ramo de flores. Según yo, estas son mis flores y como todos los demás, nada tiene que ser perfecto, pero se entiende. Le hago el ramo y los dedos con cuidado y al final los ojos. Un corazón por acá y un mensaje de amor por acá y listo. Y Dios, prometo practicar mi escritura. Tenía muy abandonadas las galletas decoradas y es algo que me encanta hacer, así que voy a intentar mejorar en eso. Aunque otra cosa que me encanta de estos diseños es que tampoco tienes que ser el experto escribiendo con glasa y no tienen que quedar perfecto, con que sea un mensaje bonito y se entienda, ya lo tienes. Esta frase la puse entre comillas porque es un Flork con intenciones de diablillo. Y mira, yo creo que en esta galleta me empezó a salir un poco mejor la letra y es que es así con todo. La práctica es lo que nos hace mejorar, de verdad yo creo que solo practicando es como podemos ver un progreso. Estas son las frases más románticas que se me ocurrieron a mí. Como puedes ver, no soy la más romántica para nada, pero pues también de eso se trata, o sea, de payasear un poco, de escribir frases ahí ridículas y así. Estas decoraciones de galletas las puedes usar para todo. Yo he visto mensajes para los amigos, para graduaciones, cumpleaños. Como son memes, entre más graciosa sea la frase, mucho mejor.
Y no te preocupes si no tienes tantas herramientas, boquillas y eso. Por ejemplo, yo ahorita esta la estoy usando, me di cuenta que la estoy usando más que la que tiene la Duya. Pero igual puedes empezar a hacer tus galletas para vender y con lo que inviertas, o sea, con lo que saques más bien de ganancias de tus galletas, puedes empezar a comprar más herramientas, más mangas, colorantes, etcétera, para que estés reinvirtiendo y pues tengas un negocio próspero. De eso se trata. Me han preguntado que cuánto tiempo duran las galletas. Bien almacenadas pueden durar meses, incluso ya con la decoración, aunque ya te he mencionado que personalmente prefiero 1000 veces comerme y regalar las galletas lo más fresco posible. Si las haces para vender, sí puedes adelantarlas y las puedes guardar en bolsas de celofán individuales bien cerradas, después en una caja en un lugar fresco y seco, o sea, libres de humedad, sin excesos de luz. Jamás les debe de dar el sol directamente. Si se te complica escribir con el Royal Icing, recuerda que también puedes usar marcadores comestibles. Estos los compro en las tiendas de repostería. Para esta otra técnica que te voy a enseñar necesitas colorantes de alimentos y también pinceles. Y aquí te va un deli tip respecto a los pinceles. Yo antes solamente compraba los que son para repostería, pero me empecé a dar cuenta que no eran de la mejor calidad. Así es que empecé a comprar pinceles que son para maquillaje, pero obviamente solo los ocupo para estos proyectos de repostería. Pones un poquito de colorante y también unas gotitas de agua. Y lo que vamos a hacer es como una técnica de acuarela. Puedes mezclar diferentes tonos y ponerlos en la galleta. Y aquí vas a recordar la época del kinder con esta técnica porque es igual que las acuarelas. Y si te gustan los colores más intensos, entonces dilúyelo con menos agua. Si quieres que queden colores como más, unos tonos más pastel, le aplicas un poquito más de agua y puedes payasear. Yo empecé ahí haciendo unas figuras, pero al final le voy a pasar un pincel y ya va a quedar con un efecto pues más bonito. Esto no lo hagas cuando acabas de aplicar el icing, tienes que esperar unas horas hasta que seque. Me encanta esta técnica porque le da mucho color y quedan mucho más bonitas tus galletas y siento que van perfecto con este meme y puedes usar los colores que quieras y hacer el dibujo que quieras. Y como este es un Flork chef, porque tiene un gorrito de chef, yo lo que voy a hacer es dibujar un pastelito y al final le voy a poner una fiesta de confetis. Voy a usar unos confetis de azúcar que fui pegando con un poquito de glasa. Te recomiendo que uses blanca, pero yo ya no tenía. Y le pones unas iniciales ahí de Happy Birthday. Yo quise hacer este video de decoración para que sea más rápido y para que tú ya tengas la idea en general y no se te vayan las ventas de San Valentín, graduaciones, para prometidos, 10 de mayo. Es que esto te vale la verdad para todo, pero dime si te gustaría que hiciera un video de la glasa, de las galletas, con más detalle explicando. Si tienes alguna duda como en específico, escríbeme. Me gustaría que me dijeras esta duda para un siguiente video de galletas y de glaseado. Hasta ahorita dime cuál ha sido tu diseño favorito. A mí me encantan todas, me encanta cómo se ve así ya listas en una caja de galletas para regalar o para vender. Y para que aproveches al máximo esta idea, esta moda, definitivamente no te pierdas este video. Bye.